Yo me voy a ubicar aquí, voy a resetear acá para ver si de pronto vamos empezando. Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo nuevamente con ustedes a través de el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran en estos momentos. Ah, sí, será que estamos ahí en la señal. Vamos a ver. Mil gracias a toda la gente linda que nos acompaña. A partir de este momento y con muchísimo gusto, nosotros también queremos acompañarlos por el canal del Facebook. Mil y mil gracias. Me gustaría que de pronto alguno de ustedes me dijera, sí, lo estamos viendo y está saliendo bien, o está saliendo regular, o está saliendo mal, para no insistir más, ¿no? Y para irnos para otra red, porque definitivamente si no se puede hacer nada por acá. Saludos, William, ¿desde qué? Florianápolis, Brasil. Buen programa, Fernando Diosa Ramírez. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para Fernando. Para todos los amigos que hasta ahora están allí conectados. Gracias. Vamos a ver. Ahora sí, parece ser que sí. Mm, Bueno, pues empecemos entonces este programa. Empecémoslo a ver cómo nos va a ir en esta oportunidad. Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos acompaña. A ver, veo si nos estamos. Yo no sé por qué es que saltamos allá, mira. A ver, veo. Yo me meto por aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Por favor, si alguien me puede decir si estamos saliendo, si nos están viendo. ¿Ah? Oscar, Reinaldo Calle Collazos, claro que se ve y se oye súper bien. Carol Márquez. Ah, muchísimas gracias. El invitado de hoy, como les había comentado en esta oportunidad, es Gabriel José de la Concordia García Márquez, que nace en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y muere en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Fue un escritor, guionista, editor y en 1982 recibe precisamente el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo, por sus amigos Gabito. El escritor colombiano Gabriel García Márquez dedicó parte de su vida al periodismo que calificó como el mejor oficio del mundo. Gabriel García Márquez Gabo, para los amigos, es uno de los autores más representativos de la literatura latinoamericana. De hecho, se le considera como el inventor del realismo mágico y su obra influyó en otros autores latinoamericanos como Julio Cortázar, como Carlos Fuente, como Mario Vargas Llosa. Pero además de escribir novelas, cuentos, poemas, Gabriel García Márquez también trabajó muchos años como periodista. La relación entre periodismo y literatura fue una constante en la carrera de García Márquez, que en muchas de sus obras combinó los rasgos característicos de los artículos periodísticos con fórmulas más literarias.
Pues precisamente que sea el maestro Silvio Terranova Ace, el invitado en esta oportunidad, que ahonde más en este mar sin fondo de la vida, obra y obras del invitado en esta oportunidad, Gabriel García Márquez Gabo. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente, ¿no? Gracias, William. Vamos a tocar solamente dos aspectos de la vida de García Márquez. Su poesía en su juventud y el inicio como periodista. Y si el tiempo nos alcanza, pues hablaremos de otras de sus novelas. García Márquez se inicia como periodista cuando él llega a Zipaquirá en la década de 1940, en el año 43, llega al Colegio Nacional de Zipaquirá. El Colegio Nacional de Zipaquirá fue fundado en el gobierno que transformó a Colombia de ser un país eminentemente rural a un país mucho más de ciudad y a comenzar a dar pasos agigantados al proceso de modernización y de modernidad en Colombia, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con su plan de gobierno que se denominó la Revolución en Marcha. En ese primer gobierno, del 34 al 38, se comienzan a hacer grandes transformaciones y para el presidente López, la educación era un eje transversal para el desarrollo del país y funda colegios y más adelante va a lograr la transformación de la Universidad Nacional de Colombia para ponerla a tono con la educación universal, con lo que estaba viviendo el mundo. Entonces, García Márquez llega ya de una manera insólita. Algún día vas en un viaje por el Magdalena, en esas barcas que iban de Honda, Girardot, hasta Barranquilla. Y ahí conoce a un señor que se llamó Adolfo Gómez Támara. Y a García Márquez le impresiona que este personaje iba leyendo un libro de Dostoyevsky. Entraba conversación y García Márquez se despide de él. Se encuentran en el Ministerio de Educación. Cuando va entrando García Márquez, el señor Adolfo Gómez Támara entra al ministerio y le pregunta: joven, ¿qué hace? Dice: no, he venido porque me han asignado una beca para estudiar. Señor Gómez le dice: yo soy el director nacional de las becas de educación del bachillerato en Colombia. ¿Dónde quieres estudiar? Y le dice: el colegio más cercano es el colegio de Zipaquirá. Allá se va García Márquez y nos va a decir algo terrible, William, de lo que fue su experiencia en Zipaquirá cuando él llegó. Yo le temía al colegio como un calabozo. Me espantaba la sola idea de vivir sometido al régimen de una campana, pero también era la única posibilidad de gozar de mi vida libre desde los 13 años, en buena relación con mi familia, pero lejos de su orden, de su entusiasmo demográfico en sus días azarosos y leyendo sin tomar aliento hasta donde le alcanzara la luz. García Márquez, en ese pueblo frío de Zipaquirá, de los años 40, imagínense, un pueblito pequeño, en el internado, que estaba en el segundo piso del colegio, no tenía más a dónde salir, no tenía recursos económicos, le tocaba quedarse sábados y domingos y se puso a leer poesía. De ese ejercicio de leer y poesía, García Márquez comienza a publicar algunas cositas.
en un periódico que él comienza a dirigir en el colegio y a escribirle poesías a algunas niñas que él comienza a conocer allí en Zipaquirá. Esta primera cita de García Márquez la hemos sacado del libro de su biógrafo Gerard Martín, que se llama Gabriel García Márquez, Una vida, y publicado por la editorial Debate. García Márquez, entonces, se va a ver influenciado por lo que en esa época dominaba la poesía de la lengua española, que era la generación del 27, esos poetas que comienzan a publicar obras a partir de 1926, 27, 30, 35. Y tenemos que aquí, en este libro, usted recuerda el que yo traje hace 2 meses de Julio Cortázar, una edición de la Academia de la Lengua Española. Sí. Pues aquí está la edición conmemorativa de 100 años de soledad con unos estudios críticos y entre ellos un estudio muy bello de Juan Jacobo Cobo Borda sobre ese poeta en ciernes que era García Márquez. Mire lo que dice Juan Gustavo Cobo Borda. Cuando el joven Gabriel García Márquez, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, con apenas 19 años, publica el martes 1 de julio de 1947 su poema Elegía a Marisela, Geografía Celeste, en el diario bogotano La Razón. Era apenas un principiante. Es muy posible que un año después en Barranquilla, en septiembre del 48, Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, sus nuevos amigos del periódico El Nacional, le hubieran dicho: eso que tú escribes es muy cachaco. García Márquez es apenas un muchacho de provincia que ha conocido la poesía en el andino municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, de manos de Carlos Martín, profesor y poeta del movimiento Piedra y Cielo. Vamos a leer, William, ese primer poema que vio la imprenta y las letras de García Márquez del año 47. Elegía a Marisela, Geografía Celeste. No ha muerto. Ha iniciado un viaje atardecido, de luz en azul claro, de cielo en cielo ha ido por la senda del sueño con su arcángel de lino. A las 3 de la tarde hallará a San Isidro con sus 2 bueyes mansos arando el cielo límpido para sembrar luceros y estrellas de racimos. Señor, ¿cuál es la senda para ir al paraíso? Sube por la Vía Láctea, ruta del lecho y lirio, de la menor de las osas, y te enseñará el camino. Cuando sean las 4, la Virgen con el niño saldrán a ver los astros que en su infancia de siglos juegan a la rueda, rueda, en el bosque de los trinos. Y a las 6 de la tarde el ángel del servicio saldrá a colgar la luna en un clavo vespertino. Será tarde. Si acaso no te has guardado el sitio, dile a Gabriel Arcángel que te preste su nido, que estás en el más frondoso árbol del paraíso. Murió la Marisela, pero aún queda un lirio. Hermoso eso, ¿no? Este poema tan hermoso, uno ve la influencia de toda la poesía de la generación del 27. Pero esto, ¿por qué, William? Esto no es casual. Su profesor Carlos Martín, que fue uno de los poetas más importantes el piedracelismo, ese movimiento de los años 40, 50 y 60, de los cuales Jorge Rojas, por ejemplo, fue uno de sus máximos representantes, Aurelio Camacho Ramírez, Eduardo Carranza, Tomás Vargas Osorio,
el maestro Gerardo Valencia y Diego Samper. Es un movimiento interesante. Pero fíjese usted, William, que no es casual que estos personajes aparezcan en la vida de un escritor como García Márquez. Al haber llegado García Márquez a ese colegio de Zipaquirá, donde el único elemento para distraerse era la lectura, afortunadamente la lectura, le sirvió para iniciarse amando la lectura y la literatura a través de la poesía. Y de una buena poesía, porque esa generación del 27, de una u otra manera, fueron buenos poetas. Pero William, yo quisiera contarle algunas historias en torno a esta presencia de García Márquez en Zipaquirá. Yo quiero que usted me acompañe leyendo cómo eran sus profesores del colegio de Zipaquirá y le voy a contar una historia de un profesor de García Márquez que llega a ser profesor aquí en Buga en el colegio académico. Le voy a pedir, William, que me lea aquí en la página 108 hasta este punto lo que dice Gerard Martin sobre el inicio de García Márquez con la poesía en Zipaquirá y los profesores hasta aquí. Hasta socialistas. Ajá, léalo. Antes de leer, quiero saludar de una manera muy especial también al maestro, al profesor David Alonso Terranova. En 100 años de soledad hay una impronta, dice él, muy grande con los símbolos bíblicos, la epidemia del insomnio, el diluvio, la ascensión, cuando Remedios la Bella se eleva al cielo, y mucho más. En ese sentido no podría llamarlo realismo mágico. Muchísimas gracias. Y también saludamos a Jenny Moreno Sáenz. Es un apellido, ¿no? Un cordial saludo para ella, para todos los amigos que hasta ahora están de cerca. Periodismo independiente. Pues empecemos. Los profesores de Zipaquirá eran excepcionales. Muchos de ellos habían sido rechazados por otros colegios por su orientación progresista. Solían ser idealistas, amantes del trabajo duro, de ideario liberal o incluso marxista. Y los habían enviado a Zipaquirá para impedir que contaminaran la mentalidad de los chicos de las clases altas de Bogotá. Eran todos especialistas en sus materias y la mayoría había pasado por la escuela normal superior bajo la tutela de uno de los grandes educadores de Colombia, el psiquiatra costeño José Francisco Socarrás, pariente de uno de los viejos compañeros de batalla del coronel y puede que incluso de la esposa de este, Tranquilina. Socarrás era de la opinión de que había que exponer a los jóvenes colombianos a todas las ideas, sin excluir las corrientes socialistas. Bueno, entonces, en ese momento, los profesores que llegan al Colegio Nacional de Zipaquirá, en su gran mayoría, habían sido egresados de la Normal Superior de Tunja, Normal Superior que fue la base para la construcción y el restablecimiento de la universidad pedagógica más importante del país, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conocida como la UPTC, de la cual soy egresado. La UPTC, y hasta los años 80, 90, lideró los procesos de la educación en Colombia y luego la centralidad hizo que la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá tomara las riendas en la parte de la pedagogía, pero la UPTC sigue siendo importante. Don Manuel Cuello del Río llegó a ser profesor en el Colegio Académico en 1947, en el mes de octubre de ese año. El profesor Carlos Arturo Moncayo Cruz, un hombre que Buga le debe mucho,
ha hecho mucho por la educación. Hay que decirlo en vida, hermano, en vida. Hay que decirle al profesor Por lo valioso supuesto, que es. por supuesto. Hace una semblanza muy bella del profesor Manuel del Cuello y William, de aquí a aquí y de aquí hasta acá, de aquí a aquí y luego acá, Yo leo ahí. para que tengamos y compartamos sobre ese ciclo vital de los profesores de García Márquez, desde aquí hasta acá y de aquí. Bueno, don Manuel no era un especialista como se estila hoy y consecuentemente un monocultivador de la sapiencia. Por el contrario, era un hombre de amplia cultura y lo manifestaba al tener la preparación suficiente para asumir diferentes cátedras y discurrir fácilmente por las ciencias sociales, la lengua española o la matemática. Fue el primer maestro con título de licenciado en educación que ejerció en nuestra ciudad. Entonces, mire lo interesante. El primer licenciado en Ciencias de la Educación la UBA en octubre de 1947. Eso que quede para la historia. El ciclo vital de don Manuel fue variado y fructífero. Recorrió, ejerciendo su oficio, muchos lugares de la geografía colombiana. Joven salió de su tierra natal para buscar en el altiplano la formación de su innata vocación magisterial y se graduó en educación en Tunja. Logró entonces su vinculación al Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Allí, tanto que solo supe hasta pocos años por los escritos autobiográficos del Nobel, fue en 1944 profesor de Gabriel García Márquez y me atrevería a pensar que si el profesor Carlos Julio Calderón Hermida fue quien fomentó en Gabo la afición a la literatura y lo acompañó a publicar la revista Gaceta, debió ser por distintas razones, entre otras, el ser cercanos a Fuer de Costeños, don Manuel Cuello del Río, quien sembró en la mente del joven Gabriel la semilla de las ideas sociales que siempre defendió nuestro genio en su fructífera vida. Lo que afirma el profesor Carlos Moncayo Cruz está en este libro, que es la autobiografía de García Márquez, ¿no? Que se quedó en el primer tomo, se quedó en la primera parte. Ya aquí... Yo no sé por qué no... Ya aquí tenía dificultades, ¿sí? Sí, neurológicas, que le impidieron seguir escribiendo. Es hermoso. Porque el libro tiene también algo, y es que es muy repetitivo en algunos elementos temáticos. Por eso no alcanzó a escribir. Propio, diríamos, de esa decadencia, ¿no? De la decadencia de García Márquez. Pero bueno, sigamos hablando de Gabo. Permítame, el profesor, quiero saludar a María Nubia Enciso, Gabriel Fontal Grisales, Rigoberto Rivera, al veedor nacional, un cordial saludo para el señor periodista y profesor Gustavo Rodríguez. Salúdeme a Gustavo. Gustavo Rodríguez. Un hombre de valor. De mucho valor, ¿no? Sí. Buenas noches, señor periodista, y al profesor un cordial saludo, dice María Nubia Enciso. Gracias. Saludamos a Gildardo Escarpeta. Buenas noches, William Benet. Excelente tema que están abordando. Gran académico y pensador el invitado. También ve Diego Cuadros. Un cordial saludo para él. Fabio Potes, Maribeth Cáceres. Maribeth dice muy buenas noches, William. Y profe, un saludito. Muy Carmelita Arango nos está viendo. Muchísimas gracias. A Jenny Moreno Sáenz, a Oscar Iván Collazos. Se ve bien y se escucha. Excelente señal, Fernando Diosa Ramírez. Muchísimas gracias. Eso es lo que esperamos, llegar hasta donde ningún cura ha llegado, ¿no? Justamente. En esta oportunidad, reitero, con dos invitados. Uno que es Gabriel García Márquez y el otro que está aquí con nosotros a un lado, también con tapabocas,
el maestro Silvio Terranova Arce. A propósito, presentándonos al Nobel de Literatura colombiana. Leamos otro poema de García Márquez. Este se titula Si alguien llama a tu puerta. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por esa rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Hermoso eso, Y esto es ¿no? del año 1947. 1947. Sí. Al respecto, Gustavo Cobo Borda, entre otras cosas, William, usted alguna vez me hace una pregunta de las bibliotecas más grandes en Colombia. Se dice que la biblioteca más grande que hubo fue la de Nicolás Gómez Dávila, aproximadamente unos 50.000 libros, todos leídos. Después se dice que está la biblioteca de Juan Gustavo Cobo Borda, que en la actualidad debe tener unos 40.000 libros. Y una tercera biblioteca fue la de el filósofo Danilo Cruz Velos, que tenía una particularidad, tenía 12.000 libros en alemán. Claro que lo había estudiado en alemán. A mí nomás me quedó un librito en alemán. Quizá por ello, la figura del poeta y la presencia de los versos tienen un papel decisivo en 100 años de soledad. Me referiré solo a dos momentos, el hermético y el solitario coronel Aureliano Buendía cultiva un vicio secreto, escribe versos. El hombre de la espada es también el hombre de la pluma, y así lo dice Gabriel García Márquez. Durante muchas horas, al margen de los sobresaltos de una guerra sin futuro, resolvió en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros que pudo examinar al derecho y al revés. Y esto está en la página 161 de 100 años de la editorial Norma. Cuando uno lee en voz alta 100 años de soledad, se da cuenta que es un gran verso. Otros dicen que es un gran vallenato. Y usted sabe que el vallenato auténtico, el vallenato tradicional, el de Escalona, el de Leandro Díaz. Es un verdadero folclore. Claro, es una leyenda. Hecha canción. Hecha canción. Y esa canción era construida a partir de versos. Eso es lo lindo de esto. Y entonces, ese ciego que uno ve el momento de 100 años de soledad es también un homenaje a ese gran juglar del vallenato, el ciego Leandro Díaz. Y acuérdese que García Márquez le dedica parte de esos buenos versos. Quiero saludar de una manera muy especial, permítame, profesor Silvio. Saludo de una manera muy cordial, con mucho afecto, a Carlos Correa. Muy buenas noches, William. Se escucha bien. Casaliz, dice él. Y aparece también David Alonso Terranova aportándonos un comentario muy interesante. Muchos años más tarde, en el pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía habría de recordar cuando su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Bella introducción. Esto es verdad, lo de Buendía, ¿no? Muchísimas gracias a todos los amigos que a esta hora están reportando sintonía, originando, reiteramos, desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara, de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Angélica Ríos, un cordial saludo para Angélica Ríos Molina. Yo me imagino que si estas imágenes quedaran plasmadas en fotografía o aquí mismo en esos vídeos a través del internet,
años mucho más adelante van a decir, bueno, ¿por qué todas las personas de esa época andaban con unos tapabocas? Sí. ¿Qué pasaba, no? ¿Qué pasaría? ¿Serían enfermos o sería para no enfermarse? Eso va a quedar registrado en la En la historia, ¿no? historia. Angélica Díaz Molina, hola William Vianey, lo saludo, pero sí, compañero, que se ponga bien, oiga, que se ponga bien el tapabocas, dice Angélica Ríos Molina. Muchísimas gracias, Angélica. Aquí lo tengo bien puesto. El compañero también lo tiene bien puesto. William. Sobre el profesor Manuel Cuello del Río. Este profesor pertenecía al Partido Comunista. Y como había tenido toda esa influencia del maestro Socarrás, García Márquez asume de una u otra manera, como lo planteaba el profesor Moncayo, algunas ideas de ser consecuente. Y yo lo que lo vimos y vamos a ver si podemos hablar al final de eso. Mire lo que dice el profesor Carlos Moncayo Cruz. Bueno, fue entonces cuando don Manuel de Labios del rector del colegio conoció los alcances de la infame persecución contra él y el probable direccionamiento de la misma en cabeza de otros maestros que estaban fuera de los quereres del gobernante de turno. Don Manuel, en gallardía y varonil postura, presentó su renuncia irrevocable a su cargo de docente y pocos días después abandonó la ciudad en silencio y sin hacer ningún reclamo. Su actitud solo fue conocida por pocos y nunca fue comentada en la ciudad. Jamás se refirió a tal situación en los años restantes de su vida, ni ante las personas que conversaban con él en otros lares. Refiero la anécdota cuando me la narró años después el rector de esa época. Mi gratitud perenne al maestro Manuel Cuello del Río, mi recuerdo expreso al evocar unos versos que con él aprendí. Corazón, dirán los franceses, que ya son parte de un poema español de José Laverde Justi. Leamos este poema, que es muy bello. La tormenta. Sí. Entonces dice así, la tormenta es presagio de bonanza, del desengaño nace la experiencia de la duda, la ciencia y el triste infortunio, la esperanza. Un espinoso arbusto da la rosa y sale volando de la larva inerte como una alada flor la mariposa. Brillan los iris en nube ennegrecida y bullen en el la muerte los gérmenes fecundos de la vida. La estatua a golpes de cincel se labra, la tierra con el hierro del arado y el error de su altar cae derrocado al golpe inmaterial de la palabra. Tanto, ¿no? Bueno. Abordemos el segundo tema que nos ha convocado esta noche, la parte periodística de García Márquez. Entonces, García Márquez está hasta el año 47, junio del 47 en Zipaquirá, se va a Bogotá, ingresa a la Universidad Nacional a estudiar Derecho, está 2 años, pero no es un estudiante aventajado, no es un Eso es buen brillante. En 1947 que empieza a estudiar Derecho, ¿no? 47 y 48. Alguna vez el expresidente... Solo por complacer al papá, claro, ¿no? claro. El expresidente Alfonso López Michelsen, que era su profesor de Derecho Constitucional, le decía, inteligente, pero nada que ver con Usted el no derecho. es para esto. Usted no es para esto. Él está allí, pero en ese momento García Márquez, ya en Bogotá, pasa de la poesía a la lectura de las novelas. Y él dice que casualmente un día le prestaban libros, porque también pues en esa condición económica difícil, pues no había cómo adquirir. Entonces se los prestaban, ¿no? Y los devoraba rápido para poderlos entregar y que le prestaran. Tan hermoso. Dice que una noche se sentó a leer
a Franz Kafka, Mm. su novela Cumbre. Sí. El proceso, No, no, el del proceso. no, sí, el proceso. Cuando Kafka es la metamorfosis, Claro, la que metamorfosis por para ahí eso. está, Gregorio Samsa se va a dormir y despierta convertido en un insecto. Entonces dice García Márquez que ese hecho lo conectó y leyó la novela, volvió y la leyó, volvió y la leyó, volvió, y ahí se dio cuenta que él iba a ser escritor. Mm. Está allí, en Bogotá, y ese fatídico 9 de abril del año 48, de hace 72 años, Ujú. García Márquez vivía ahí a 2 cuadras, cerca de la séptima, que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Él dice que, y cuenta que la casa donde él vivía, que era una casa de inquilinato, fue incendiada porque todo ese centro de Bogotá fue incinerado, ¿no? Por el Bogotazo. El Bogotazo, que entre otras cosas el libro de Arturo Lape, El Bogotazo, es muy bello y es una lectura que nos recomienda a quienes no han profundizado en ese 9 de abril. Bueno, William, pero aquí es interesante y es lo siguiente. Él se tiene que ir de Bogotá sin estudio, pero decide no regresar a su casa. Y pega, prestan unos dineros, se va y llega a Cartagena. Conoce al director del periódico El Universal. Pero estando García Márquez en Bogotá en el año 48, ya había publicado unos cuentos. Ese Universal tenía como un vínculo revolucionario, ¿no? Sí, era un periódico de origen liberal, ¿no? Ya García Márquez había publicado unos cuentos en las lecturas dominicales del Espectador. Y el maestro Zavala, que era jefe de redacción del Universal, cuando él llega y se presenta, yo digo García Márquez, venga, usted fue el que publicó estos libros, venga, haga este ejercicio de redactar. No, dice, él la redacta, venga, quedó contratado. Él está allí un año larguito, pero se da cuenta que ese no era su espacio. Ya tiene un reconocimiento como periodista, que se traslada de Cartagena a Barranquilla. En Barranquilla conoce unos amigos, ya mencionamos, Álvaro Cepeda Zamudio, ¿sí? Y conoce todo ese entorno que se reúnen en lo que es la cueva, que ahora es un centro cultural muy bello, se conserva y hay muchas fotos de García Márquez, sus amigos, Cepeda Zamudio, pintor Alejandro Obregón, el catalán Viñes y todo ese grupo de periodistas que estaban nucleados en torno al Heraldo. Pero hay algo interesante, William. Ahí permítame, ahí en el Heraldo tuvo esa columna editorial, bueno, una columna de opinión mejor, editorial no, sino una columna de opinión que era La Jirafa, ¿no? Hacia ahí vamos, ¿no? Resulta que estos personajes, Eso era con un seudónimo Séptimo. Séptimos, exacto, muy bien. Esas columnas comienzan a tener buenos lectores y se comienza a conocer este personaje. Pero aquí hay algo importante y es que estos periodistas todos eran amantes de la literatura. Y comienza García Márquez, entonces, que tenía su... O sea, no podía improvisar ni jugar con él. Exacto. Él comienza
a tertuliar con estos personajes y comienza a enamorarse de la lectura. Y ahí hay un mecenas, que era uno de los tipos más ricos en ese momento del Atlántico, dinero buen habido, Álvaro Zamudio. Allí, García Márquez inicia una vida desenfrenada por la lectura de obras. Pues conoce Faulkner, Joyce. Y si uno ve la estructura del Coronel no tiene quien le escriba y la hojarasca, que es su primera obra, están influenciados por Faulkner, ¿no? El escritor norteamericano. Y ahí comienza entonces ese primer proceso de García Márquez, que iría desde la publicación de La mala hora, el Coronel no tiene quien le escriba, hasta 100 años de soledad. Ahí se cierra el primer ciclo de García Márquez, que se puede denominar el periodo de Macondo. Años de soledad entonces aparece en el año 67. Pero el año 67 hacia atrás viene algo interesante en García Márquez, y es que él llega a Bogotá invitado por los dueños del Espectador a ser en el año de 1954. Correcto. Llega al Espectador. Llegó al Espectador. Y allí, decano, ¿no? Allí ya García Márquez entonces, es un periodista ya connotado, ya reconocido, con sello, ya tiene su propio. Allí es un periodo fundamental en la formación periodística y en la formación literaria. Periodismo y literatura en personas sensatas deben de ir de la mano. Por eso el buen periodista tiene que leer. Claro, pues yo diría que habría como una relación casi inherente o intrínseca entre esa literatura y ese periodismo, y me refiero a ello porque, a propósito de su seudónimo Septimus, es basado en una obra de Virginia Woolf, ¿cierto? Que fue otra de las influencias que tuvo García. Claro. Y eso es interesante. Entonces no podía él desprenderse de la literatura para ejercer el periodismo. De hecho, muchas de las proyecciones periodísticas lo hizo casi en crónicas literarias, ¿no? Por eso una obra que le generó algunos problemas al espectador, el relato de un náufrago. El relato de un náufrago. El relato del náufrago es aquel barco de la Armada Nacional. De la Armada, nada menos que la Armada. Que tiene pues un incidente y un naufragio y hay un sobreviviente, y algún día le dicen a García Márquez que el tipo existe, que está en tal parte, va y lo entrevista, y el tipo le cuenta que el barco se hunde porque venía lleno de trabajo. Y estábamos en pleno gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Pues hubo, cuando él sabe esto, y allí es donde se ve cómo la crónica periodística está cerca a la crónica literaria, ¿no? Esa relación estrecha. Y ahora que digo crónica literaria, de hecho se convirtió en una denuncia política. Claro. Hay un cronista muy nuestro, quizá el mejor cronista de Colombia, Alberto Salcedo Ramos, barranquillero. Alberto Salcedo escribe de una forma limpia, una prosa. Uno de los cronistas universales, como Carolina Sanín, en El Espectador, es una persona muy joven, ¿no? Una de esas repercusiones a propósito de lo del náufrago es que él abandona el país, ¿no? O sea, para París. Bueno, hay unos elementos interesantes. Por decir la verdad, ¿no? El Espectador lo manda a hacer
periodismo, corresponsalías en Europa. Ellos habían estado por ahí en Bulgaria, Budapest, todos estos países de Rumania, todos estos países de la cortina de hierro, y ya él tenía pues desde el bachillerato cierta idea de que el socialismo, a le pica el guito, regresan a París, están en París, y estando en París se presenta lo que hacen los regímenes autoritarios, la censura, y cerraron el tiempo y el espectáculo, y se quedó el hombre sin trabajo. Ave María. Estando el hombre sin trabajo, se dedicó a escribir El coronel no tiene quien escriba, que en parte él lo cuenta en su autobiografía. Era ese García Márquez esperando ese chequecito que le llegara a Bogotá. Y todos los días bajaba y no llegaba. Y la señora la pensó y decía, no ha llegado nada. Ahí estuvo hasta que publica esa obra. Su segunda novela no tiene mucho éxito. Él sigue. Luego de París pasa a Venezuela. Como corresponsal de Venezuela le toca el proceso de la Revolución Cubana, se va con Plinio Puleyo a Cuba, corresponsal, luego en Cuba tienen diferencias, pasa a los Estados Unidos y de los Estados Unidos se traslada a México en el año 62. En el año 67, ya sin un centavo, se sienta a escribir 100 años de soledad y mandan la primera parte a la editorial Losada en Argentina, luego la segunda porque no tenían ni siquiera el dinero para el porte. Cuenta muchas entrevistas García Márquez, ¿no? Que su esposa le pregunta ¿cuándo terminas tu novela? Y él le dice 4 meses, y en 4 meses la terminó. Y le dijo ella al dueño de la casa, en 4 meses le pagan. Y efectivamente. Y 100 años de soledad se convierte en la novela cumbre, ¿no? Esa novela que yo quisiera mostrar algo. Hermosa esa presentación, sí, ¿no? Esta, William, fue la carátula original de 100 años de soledad. Sabe que aquí en Buga yo vi este libro, la primera edición, en la biblioteca Manuel Antonio San Clemente, la que está aquí en la carrera 12. ¿Qué pasaría con ese libro? Ojalá no. Una vez hablando con William Mejía, yo le decía, guarde este libro porque que sepa el libro se lo lleva. Claro, porque claro. Es la primera edición. Una de las primeras ediciones de esa maravillosa obra es muy cara. Claro. Muy cara. Entonces, ese periplo de periodista y escritor no se pierde. Y ya hacia 1974 y 1995, ya consagrado como premio Nobel, ¿no? Después del 82, comienza a escribir una serie de crónicas muy bellas sobre diferentes aspectos del mundo. Por ejemplo, escribe Chile, una crónica en el año 73 sobre el golpe a Salvador Allende. Yo por ahí tengo obras de Isabel Allende. Claro. Escribe sobre Portugal, sobre la dictadura militar. Escribe una crónica Cuba de cabo a rabo, sobre la resistencia chilena. Hace crónicas sobre Omar Torrijos, sí, presidente de Panamá, el que recuperó Panamá, el canal para los panameños. Sí. Escribe crónicas, por ejemplo, Cuba frente al bloqueo, todavía existe, sobre Vietnam, sobre el del Espectador, Guillermo Cano. Sobre Guillermo Cano, escribe una crónica, memorias.
Y también, permíteme, maestro Silvio y ustedes amigos, y también en el año de 1996, por esa misma década de que su merced está presentando, en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, la CIP, leyó su célebre discurso El mejor oficio del mundo. Es a propósito una reflexión sobre el periodismo y el papel que tiene en la formación de los jóvenes. Yo me atrevería a pensar que eso fue uno de los principios rectores para que tomara la creación o la iniciativa de la Fundación Iberoamericana de Prensa, la FNPI, que a propósito de la, bueno, orgullosamente lo voy a decir, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez premia a los trabajos periodísticos. Yo estoy muy agradecido que era la sede de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, que hay en Cartagena. Ella, incluso a ellos les agradezco enormemente que me hicieran un reconocimiento para estudiar periodismo e investigación en la Javeriana, porque ella reconoce el trabajo periodístico de muchos estudiantes y más de reconocerlos, le respalda esta iniciativa y los ayuda a encarnar y a seguir fortaleciendo a propósito de su trabajo, ¿no? Y su ejercicio. Viene la década de 1970. Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Educar periodistas. En el arte de contar historias. Exacto. ¿Sí? Bueno. Y aparece la fundación de la revista Alternativa, al lado de un hombre interesante, como es Enrique Santos Calderón, hermano del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, esta revista que ayudó mucho en un momento difícil de la coyuntura política del país, la década del 70. Usted recuerda que hubo un gobernante del 78 al 82 que fue terrible, que nos impuso un estatuto, le llamó el Estatuto de Seguridad, el señor Julio César Turbay Ayala. Sí. Bueno, la revista desaparece. Tiene que desaparecer porque comienzan los bloqueos de todo tipo. Qué casualidad, ¿no? Y en esa época García Márquez viajaba de México a Bogotá, como ir de Bugacay, venía a la revista, y algún día le dicen, ojo maestro, que lo van a detener. Entonces ya dijo, no hubo. Qué pesar, ¿no? Tuvo que tomar esa determinación. Pero era lo que en ese momento los organismos de inteligencia del Estado colombiano lo vinculaban con una de las guerrillas existentes en ese momento. ¿Sí? Y para su momento le hubiese costado grandes. Claro. Entonces él dijo, alguna vez que le preguntaba que por qué se había ido, él dijo, no, yo no le quiero causar a mi familia esa humillación grande que me habían detenido y señalado y vilipendiado. Usted sabe que estos regímenes autoritarios utilizan la desinformación, utilizan el señalamiento, ¿no? El marcar a las personas. Interesante, maestro, esa acogida que le brinda México. Y fíjese que, como es el reconocimiento. Claro, su sepelio fue en Bellas Artes, ¿no? Donde van los grandes. Un sepelio de Estado. Parte de sus cenizas están en México y otra parte de esas cenizas están acá en Colombia. ¿Qué dicen los cibernautas, William? Sí, de paso se ha dicho, yo no sé si tenga el corazón más grande o pequeño, pero un gran pedazo de mi corazón está en México. Yo amo a México, y que lo sepa todo el mundo. Amo muchísimo a México, que viva México. Yo amo su tierra, su cultura, su gente. Personas muy maravillosas tengo yo en México. Un cordial saludo para ellos. Amo esta tierra, amo a México, su cultura, su literatura, una gran cantidad, toda esa cultura de literaria, ¿no? Entonces, William. Y saludamos, perdóname, a Stephanie Alejandra, nos está viendo, Fernando Sánchez, buenas noches, William, un saludo, Silvio,
grandes personajes, cordial saludo, cordial abrazo. Hugo Babalú, hola Hugo. Mauro Rengifo, Angélica Ríos, toda la gente linda que hasta ahora, mire, se ajustó ya 5 minutos y será una hora de estar hablando de este gran maestro Gabriel García Márquez. William, viene un segundo momento en la producción literaria, que es el Otoño del Patriarca. Muchas veces García Márquez se contradijo. Decía que esa era su mejor obra, después decía que era su peor obra. Por eso cuando uno habla de un autor tiene que conocer su obra, conocer lo que los analistas dicen, las entrevistas que da. Es decir, que tiene que documentarse. Y el concepto particular para poderse formar una apreciación, ¿no? Para poder dar un punto sobre un autor. Entonces esto no es así por así, ¿no? Esto obedece, pues, viene un momento después, usted sabe que él publica El Otoño del Patriarca en el año 74, y hay casi un silencio hasta que él gana el premio Nobel. Aparece luego una novela interesante, de una muerte anunciada. Una novela corta, bien interesante, que ahí él tiene una maestría para resolver un problema técnico, porque arranca con el final, con la muerte del personaje, ¿no? Luego viene una obra que a mí me gusta mucho, que es El amor en los tiempos del cólera. Él reconoce que esa puede ser... También están. Bueno, todas las que... El amor en los tiempos del cólera. Esa es una de sus novelas predilectas, una novela que se fundamentó en los amores de sus padres. Hay una novela ya con algunas dificultades estructurales, que es El amor y otros demonios. También lo tengo. Del año 93. ¿Sí? Y así García Márquez, como muchos escritores, no estuvieron en una misma línea de producción, es decir, como que toda su producción literaria fuera del mismo nivel, ¿no? Pues con muchos altibajos. Y ya pues en los últimos años, su libro La historia de mis putas tristes, ya literariamente tiene mucha falencia estructural, mucha falencia lingüística, pero uno entiende, ¿no? Ya el decaer del hombre. Claro. Por eso la enseñanza ética grande que nos dejó Rulfo. Escribió una novela corta, 20 cuentos, y paró. O un Ernesto Sábato. O un Julio Cortázar, que escribió 3 novelas y para de 8 cuentos, y paré de contar. Sábato, ya lo dije. Me llama la atención un personaje como el peruano Mario Vargas Llosa, que casi anualmente saca una novela. Él es un hombre integrado al proceso investigativo. Es un señor, ¿no? Lo mismo que hacía el mexicano Carlos Fuentes, un hombre grande entre los grandes. William, yo le propongo para dentro de 8 días hay un autor que yo quiero mucho también, que es Jorge Borges. A ver si hablamos un poquito de Borges. Tengo algunas obras también del maestro Jorge Luis Borges. Con esto nos vamos despidiendo, William. Sí, y yo quiero agradecerle a Oscar Chaparro, gracias William y Silvio por la gran exposición. Ahora lo recogemos, maestro, tranquilo. No, gracias a usted, Oscar, y a todos los amigos que nos acompañaron durante esta hora, en este espacio tan maravilloso, haciendo no fundo, pero sí un reconocimiento al maestro Gabriel José de la Concordia García Márquez, el escritor colombiano que dedicó parte de su vida al periodismo, calificó como el mejor oficio del mundo. Ese fue nuestro invitado en esta oportunidad, además de el lujo de panelista que siempre tenemos los miércoles, el maestro Silvio Terranova Arce, a quien le agradecemos
Maestro, mil gracias por A habernos usted, dado. William, muchísimas gracias. Entonces, dentro de 8 días abordamos a Borges Jorge Luis Borges. y leemos poesías, nos deleitamos y deleitamos a los oyentes, ¿no? Una vida muy singular, muy particular y también con muchas características. El maestro Borges, que será nuestro próximo invitado, ¿no? A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través de el YouTube, a través del canal Facebook y a través del canal YouTube. Acuérdense, me gustaría muchísimo que se suscribieran los que pueden hacerlo por el canal YouTube. Maestro Silvio Terranova Arce y este servidor y amigo William Vianney Solano se despiden. Muchísimas gracias. Con permiso.